Bien, gracias, hermano. Que Dios los bendiga. Digo amén a la canción que hemos cantado porque nuestro Dios es fiel a sus promesas. Amén. Nuestro Dios es fiel a su palabra. Y creo que tenemos que darle las gracias al Señor por su palabra, porque es su palabra, ella es nuestra guía, es el rumbo que nos está marcado, en el cual tenemos que tomar. Y vemos un mundo, vemos una sociedad en que cada día más, hermano, la palabra de nuestro Dios, su palabra santa, cada vez es más desvalorada, cada vez más pisoteada y cada vez más se ataca la palabra de nuestro Dios bendito. Había una preocupación en el apóstol Pedro para que nosotros, hermanos, tengamos memoria de las cosas que nuestro Dios, Él nos ha dejado escrito. Y como quiero invitaros que vengáis conmigo a la segunda carta de Pedro, segundo libro de apóstol Pedro, en el capítulo 1, dice el versículo 12, primeramente, porque yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Yo no dejaré de recordaros. Primeramente va a decir el apóstol, estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados. Hay cosas, hermanos, que hay que estar recordándolas. Hay cosas que aunque las sepamos, porque ya llevamos muchos años en el Señor, porque somos personas estudiosas de la palabra, pero hay cosas como el apóstol Pedro le decía a la iglesia del Señor: yo no voy a dejar de recordaros estas cosas importantísimas. Y va a ser la siguiente. Dice el versículo 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no nos ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, hasta aquí la palabra del Señor. Como bien decía, hermano, un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros. Y como leíamos: yo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, en la verdad de nuestro Dios. Y el apóstol Pedro, él decía, hermano, lo que hemos leído: me voy a preocupar para que tengáis memoria de lo que nosotros hemos vivido, de aquellas cosas en que nosotros verdaderamente hemos experimentado. Procuraré con diligencia. Esto tiene que ser algo pronto, para que no se olvide. Y hermano, lo mismo, aquí mismo, siguiendo, lo mismo va a decir el apóstol. En el capítulo 3 va a decir prácticamente lo mismo en el versículo 1, diciendo: amados, esta es la segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y una vez más va a decir: ¿para qué? Para que tengáis memoria
de las palabras que antes han sido dichas por quienes, por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Que tengáis memoria, que no se os olviden estas cosas, que no se olviden las palabras que han sido dadas por los santos y por mandamiento del Señor a los apóstoles. La importancia de la palabra del Señor. Y leíamos antes, mis hermanos, algo importante. El apóstol le hablaba a los creyentes, le hablaba a la iglesia del Señor, diciéndole: porque no os hemos hablado, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, siguiendo el qué, siguiendo una fábula artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. ¿A quiénes? A su majestad. Porque en ese monte de la transfiguración habían visto el poder y la gloria de nuestro Señor, esa majestad de nuestro Cristo bendito. Y habían escuchado la voz del Padre diciendo que este es mi Hijo amado, en el cual Él tiene complacencia. Y Él decía, y nos dice el Señor, mis hermanos, en estos tiempos en los cuales vivimos y estamos cada uno de nosotros, no se nos ha dado a conocer una fábula. No seguimos una fábula como este mundo puede pensar de la palabra del Señor. No se nos ha dado a conocer una fábula, un cuento, una mitología. No. Algo con fuegos artificiales, ni mucho menos. Él va a decir: somos testigos de la veracidad de un Cristo vivo, de un Cristo resucitado, de un Cristo con poder. Ese es el Cristo que el apóstol, primeramente Pedro, predicaba y hablaba. Hemos visto a ese Cristo bendito. Hemos visto y hemos escuchado la voz del Padre. No os hemos dado a conocer una fábula, sino que la hemos vivido. Y precisamente, mis hermanos, para confirmar esa palabra, Juan también, que estuvo en ese monte de la transfiguración, va a decir prácticamente lo mismo. En esa primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, va a decir lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante a ¿qué? Al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y ¿qué? Y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas que os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, el legado que nos ha sido dado a la iglesia del Señor, la preocupación que tenía Pedro, porque estamos hablando con él, y Juan, de dejarnos la verdad de Dios. Nos os hemos dado a conocer, hermano, no seguimos una fábula, un cuento, a una mitología, ni muchísimo menos. Nos está hablando, os estamos anunciando, os estamos proclamando lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que contemplaron nuestras vidas, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada en la persona de nuestro Cristo bendito, hermano. Ese verbo encarnado y esa preocupación, mis hermanos, esa preocupación dice: esto os testificamos, no testificamos ni os escribimos lo que nosotros creemos, no. Escribimos lo que vivimos. Y estamos hablando, mis hermanos, de ese Nuevo Testamento, de ese legado del Nuevo Testamento que nuestro Señor nos ha dejado. Y esa misma preocupación, mis hermanos, había precisamente en Lucas. Lucas, mis hermanos, se preocupó también para que tuviésemos memoria de las cosas que él, como ahora veremos, se preocupó. Lucas, hermano, precisamente
en los Hechos de los Apóstoles, porque los Hechos de los Apóstoles fueron escritos por Lucas, él nos va a decir lo siguiente. Hechos 1, versículo 1 va a decir: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, ¿qué?, a hacer y a enseñar. No hablé lo que yo quise, no voy a escribir lo que yo quiero, sino que voy a escribir las cosas que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Después de qué? De haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los apóstoles que había escogido. El Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo, el mandato de nuestro Cristo bendito, diciendo la palabra, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, ¿con qué? Con pruebas indubitables. Pruebas indubitables. No había duda de lo que ellos habían vivido. No había duda. Sino que apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. No había duda lo que él había escrito. No había duda, mis hermanos, de lo que en este caso Lucas habló, como leíamos, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñó. Es un escrito fidedigno, mis hermanos, esa palabra inspirada, mandato de nuestro Señor Jesucristo y la intervención del Espíritu Santo. Precisamente, hermano, Lucas en su evangelio nos va a decir también lo siguiente en el capítulo 1, precisamente el versículo 1. Lucas también va a decir, hermano, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Con un propósito claro. Mira, Teófilo, te voy a escribir las cosas que son ciertísimas. Te voy a escribir las cosas que nos han sido enseñadas, las que desde el principio, las que los ministros de la palabra vivieron y vieron con sus ojos, las que yo he investigado con diligencia desde su origen. Y te las voy a escribir con orden, decía, y dice la palabra en ese evangelio de Lucas, hablando de la palabra de nuestro Dios, con un propósito claro. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La preocupación, hermano, de escribir de la palabra de Dios, de que no se escribió, y vuelvo a decirlo, de que no seguimos una fábula como este mundo puede creer, puede pensar, como muchas personas hoy en día desvalorizan la palabra, el evangelio, ese Nuevo Testamento que el Señor nos ha dejado, ese legado, ese tesoro que tú y yo, hermano, tenemos, bendito sea el nombre del Señor. Se preocupó Pedro, se preocupó Lucas. ¿Y qué diría Pablo, hermano, de lo que él recibió, de ese evangelio que él recibió? Precisamente Pablo, hermano, en la carta de Gálatas, él nos va a decir algo importante también a la iglesia del Señor. Dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 11, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. El evangelio que tú y yo, hermano, seguimos, que predicamos, no es según hombre. Y va a decir Pablo, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Por revelación, yo no lo aprendí, yo no lo estudié. Ningún hombre me habló, sino que fue la revelación, la gracia de Dios, la cual implantó y dio en el apóstol Pablo, un hombre que, como todos bien sabéis, era contrario al cristianismo, mas Dios derramó de su gracia y él dice, a mí me ha sido revelado el evangelio a través del poder del Espíritu Santo. Os hago saber esto, hermano,
y que nos lo grabemos en nuestro corazón, que no es palabra, no es según hombre, no, ni mucho menos. Por eso, hermano, Pedro va a hablar también en esa segunda carta que leíamos de segunda de Pedro, en ese pasaje que tenemos ahí abierto, en esa segunda carta de Pedro. Precisamente Pedro va a hablar de Pablo y va a decir lo siguiente en el segunda de Pedro 3, versículo 15. Pedro va a hablar de lo que escribió Pablo, diciendo, 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, ¿el qué? Os ha escrito. Por eso Pablo decía, yo el evangelio lo he recibido por revelación, y Pedro decía, él, según la sabiduría que le ha sido dada, él nos ha escrito. ¿Casi en qué? Casi en todas sus epístolas. En todas sus epístolas Dios le había revelado su voluntad. El Espíritu Santo le había mostrado la verdad de Dios, diciendo en las cuales, entre ellas hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen también las otras escrituras para su propia perdición. Hablaba de cómo el Señor le había mostrado ese evangelio por revelación, y hablaba también, hablando de las otras escrituras, cómo los indoctos, y no sé exactamente si esas otras escrituras se refería al Antiguo Testamento escrito por los profetas, que muchos hombres también, como dice la palabra, torcían para su perdición. Pedro va a avalar los escritos, las epístolas, las cartas del apóstol Pablo, y tenía esa preocupación. Por eso, en esta carta, hermano, Pedro, siguiendo como apóstol, como hombre preocupado por la iglesia, como hombre preocupado por el legado que Dios nos ha dejado escrito, Pedro, hermano, precisamente en esa segunda carta que estamos abiertos, hermano, segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 17, nos va a decir Pedro lo siguiente. Dice, así que vosotros, oh amado, iglesia del Señor, sabiendo de antemano, guardaos, iglesia, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de qué, de vuestra firmeza, de vuestra confianza en la palabra del Señor. Antes bien, creed en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sea ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Va a decir lo siguiente, amados, y Dios nos habla a cada uno de nosotros, hermano. El primer consejo que nos va a dar, guardaos, guardaos, guardaos. ¿De qué? De que no seáis arrastrados por el error de los inicuos de este mundo, diciendo, bueno, es que la Biblia, el Nuevo Testamento, es un mito, es una ideología. Eso lo escribieron hombres, eso lo escribieron hombres. A ver, ¿qué decimos y qué pensamos? No caigáis, mis hermanos, no caigáis, como la palabra nos está diciendo, no seáis arrastrados por lo que este mundo habla de la palabra del Señor. No caigáis de vuestra firmeza, de la seguridad en la palabra, sino antes bien, ¿qué dice? Antes bien, hermano, hermana, iglesia del Señor, creced en la gracia, creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos, hermano, vemos la fiabilidad de ese Nuevo Testamento, hermano, la revelación de la palabra, hermano, una revelación en la cual interviene el Padre, interviene el Hijo y interviene el Espíritu Santo. La propia Trinidad se preocupa de lo que tú y yo tenemos en nuestras manos. Es verdad. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Porque el propio Cristo, Él lo decía, como bien sabéis, hermano. Cristo ya decía, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de qué, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, dice Cristo, yo hablo
lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aún el propio Cristo se sujetaba al Padre y Cristo revela su palabra a los apóstoles para que la voluntad del Padre, tú y yo, hermano, la tengamos escrita y la tenemos hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor, hermano, más que nunca nos lo va a decir: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras son verdad, sus palabras son eternas, hermano. La grandeza del cristianismo, la grandeza, hermano, del cristianismo es nuestra fe y está fundada y fundamentada en la palabra de Dios. La palabra, hermano. Una palabra, hermano, que como estoy diciendo, tenemos los escritos de hombres que vivieron, que experimentaron y fueron avalados, como estoy diciendo, por el Espíritu Santo y fueron avalados por el propio Cristo. Tenemos ese Nuevo Testamento, hermano, y he sido muy escueto para hablar de la veracidad del Nuevo Testamento, muy escueto, porque no habría tiempo, evidentemente, para hablar de esa fidelidad que, como Pedro también va a decir, y hemos cantado esta mañana, las promesas de Dios son grandes y preciosas promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Pedro, en el pasaje que leímos antes, hermano, Pedro no solamente se va a quedar en lo que vimos, en lo que contemplamos, en lo que luego solamente, en lo que luego escribimos, verificando de que nuestro Cristo es cierto, es verdadero, y verificando que el Nuevo Testamento es cierto y es real. No se va a quedar ahí, sino aún más, porque si fuese así solamente nos quedaríamos con el Nuevo Testamento, sino que Pedro, hermano, como leíamos en ese primer capítulo de Segunda de Pedro, va a decir aún más. Tenemos también, aparte de todo esto que os he mostrado, aparte de todo esto que os he revelado, tenemos también el ¿qué? La palabra profética, ¿qué? Más segura, hermano. No hay palabra en este mundo que sea más segura que la palabra de Dios. No hay palabra en la cual hacéis bien, hermano, en estar atento, como dice el Señor. Y más en los tiempos que estamos viviendo, hermano, para que escuchemos lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y dice, hermano, tenemos también aún más, la palabra profética. Y está hablando, hermano, está hablando de ese Antiguo Testamento. Está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando de ese Antiguo Testamento, hermano. Y diciendo también, como hemos leído, ninguna profecía es de interpretación privada. Aquí no es que se levanta un profeta en el Antiguo Testamento y dice: yo voy a escribir lo que yo quiero. Yo voy a escribir ahora eso. Luego va a ocurrir esto. Dice la palabra que ¿qué? Que ninguna. Cero. No hay una profecía de interpretación privada. No hay un hombre que se haya levantado según el canon bíblico que haya dicho: yo voy a decir esto, que esto a mí se me ha ocurrido. Sino que, como dice la palabra, porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana. Como el propio Evangelio, como Pablo decía: yo el Evangelio no lo he recibido por hombre alguno. No es según hombre. No es de voluntad humana tampoco el Antiguo Testamento, mis hermanos. Sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿qué? Inspirado por el Espíritu Santo. Una vez más, hermano, igual que en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo actúa en ese Antiguo Testamento. Actuó en esos santos hombres de Dios, con esa inspiración, con esa, hermano, movidos, guiados, hablando de esa inspiración en el Antiguo Testamento. Por tanto, mis hermanos, cuando hablamos del Antiguo Testamento, podemos decir lo mismo que Pedro decía del Nuevo Testamento. No estoy hablando de una fábula. En el Antiguo Testamento no es una fábula. No, ni mucho menos. No es un cuento. No hay mitología. Sino que no hay fuegos artificiales. Por eso
mis hermanos, Pedro también, hablando precisamente del Antiguo Testamento, va a decir algo. En esa primera carta de Pedro nos va a decir algo muy importante, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos va a decir: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba ¿qué? En ello, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ello. Hermano, el Espíritu de Cristo intervenía, hermano, en esos hombres que se preocuparon, hermano, que inquirieron diligentemente, que indagaron sobre la persona de nuestro Señor. Y era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el que anunciaba, hermano, los sufrimientos y las glorias de Cristo que estaban en ellos. Y por decir uno sencillamente, ese libro de Isaías que nos habla tanto de esa venida de nuestro Cristo bendito, de ese Cristo sufriente. Para que me entendáis, Isaías 53. Y es uno, porque de esto podríamos hablar largo y tendido. Era el Espíritu de Cristo, hermano, el que les guiaba, les enseñaba las glorias y sufrimientos que el Señor anunciaban de nuestro Cristo bendito, hermano. Por lo tanto, hermano, cuando en 2 de Pedro, 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética, hermano, se está refiriendo. ¿A qué se refiere, mis hermanos? A ese Antiguo Testamento que la palabra nos habla, hermano. Por eso el Cristo de la gloria, nuestro Cristo bendito, hermano, en un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, nos va a decir lo siguiente. Cristo mismo nos va a decir: escudriñad las Escrituras, estudiad. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué? Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué Escritura se está hablando? Si todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento. Está hablando y está avalando el Antiguo Testamento. Y hermano, y el propio Cristo, hermano, en el Evangelio de Lucas, hermano, un pasaje que a mí me encanta. Cómo el Cristo bendito, nuestro Cristo, hermano, va a avalar el Antiguo Testamento. Diciendo, hermano, Lucas 24:44, va a decir nuestro Señor: y estas son las palabras que os hablé, dice Cristo, a sus discípulos, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Pentateuco, en los profetas, todos los profetas que nos habla la Biblia, ¿y qué? Y en los salmos. Así está escrito. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Escudriñar la palabra, a ver si hablan de mí, a ver si testifican de mí. El Cristo de la gloria, hermano, alaba desde el Génesis hasta el último profeta, hermano, del Antiguo Testamento. Avala su palabra, hermano. Por eso, hermano, Felipe, el evangelista, va a decir algo muy importante también. Felipe dice que halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como en los profetas, al hijo de José de Nazaret. Avalando, hermano, avalando la palabra de nuestro Dios, hermano. La Biblia, hermano, la palabra, estos 66 libros, hermano, que tenemos, ha sido inspirado en sus originales, tanto en el hebreo como en el griego, desde el Génesis al Apocalipsis, hermano. Por tanto, hermano, hay una perfecta armonía entre la palabra escrita y la palabra encarnada. Hay una perfecta armonía, hermano. Y hermanos, estamos hablando de algo importante, porque este mundo, hermano, cada día más, como antes estaba diciendo, desvaloriza la palabra de Dios. Cada vez más, hermano, y estamos hablando, tenemos que grabárnoslo en nuestro corazón. Estamos hablando, hermano, de la inspiración plena de la palabra de Dios. Estamos hablando plenaria y verbal de las Escrituras. Y tenemos que grabarnos, y que nadie, hermano, que no caigáis
en el error de desvalorizar la palabra de nuestro Señor. Como bien sabéis, todas las cosas se han escrito para nuestra enseñanza. Estamos hablando, hermanos, de la inerrancia de la palabra de Dios, porque es el Padre el que expresa su voluntad. Es Cristo el que confirma su palabra y es el Espíritu Santo el que interviene en su palabra, hermano. Desde el Génesis al Apocalipsis, hermano. Por eso Pablo va a darle importante consejo a Timoteo, hermano, y el cual tú y yo tenemos que recordar también hoy para nuestras vidas. Pablo le va a decir, hermano, a Timoteo, pero tú, hermano, hermana, persiste en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido que las Sagradas Escrituras son sagradas porque vienen del Padre de la Gloria, porque están avaladas por el Cristo bendito y confirmadas por el Espíritu Santo, porque no es de voluntad de hombre, porque es una palabra plenaria, completa e inspirada de nuestro Dios, hermano. Las Sagradas, las Escrituras, las cuales, ¿qué? Te pueden hacer sabio, hermano, para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír de la palabra de Dios, ya sabéis. Por eso lo que yo antes decía y dice Pedro, hermano, yo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis, pero yo voy a seguir hablando de estas cosas, decía Pedro, para que estéis confirmados en la verdad. Para que estéis confirmados en la verdad, hermano. Por eso va a decir, hermano, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿Qué escritura? Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hermano. Toda la escritura es que inspirada de Dios, no parte de la escritura. No parte. No. Toda. Nos dice Pablo. Aquel que recibió el Evangelio, aquel que no aprendió ni recibió el Evangelio por voluntad humana, sino que lo recibió por voluntad de Dios. Aquel que, como hemos leído en la palabra, esa palabra no es según hombre ni es por voluntad humana. Hermano, toda la Escritura es inspirada a Dios. En la inspiración, el aliento, es Dios soplando en los hombres, es Dios soplando en los profetas, es Dios soplando, inspirando su aliento de vida para que esos hombres escribieran. Es el soplo de Dios en los hombres que escribieron la palabra de Dios. Es Dios interviniendo en su palabra. Es nuestro Dios bendito, hermano, con un propósito claro y contundente, como nos va a decir la palabra. A Timoteo le decía, ¿por qué? El propósito, la palabra es inspirada de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, es la palabra la que nos enseña a nosotros. No yo enseño a la palabra. No, es la palabra la que nos habla. Es ella la que me habla a mí. Es Dios hablándonos a nosotros. Y hermano, cuando leemos la palabra, hablamos, no es deducir de la palabra, yo creo, yo deduzco, el método deductivo, no, es el método inductivo. Señor, ¿qué me tienes que decir? Háblame, Señor, háblame tú, yo no deduzco, tú eres el que me habla, tú eres el que me enseña. Tu palabra es la que me redarguye, tu palabra es la que me corrige, tu palabra es la que me instruye en justicia. Es Dios hablando a tu vida y a mi vida a través de su palabra. ¿Quiere que Dios te hable, hermano, hermana? ¿Quiere que Dios te enseñe? ¿Quiere que Dios te corrija? ¿Quiere que Dios te instruya? Lee la palabra. Lee la palabra. Que es útil para tu vida. Que te pueda hacer sabio, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, el propósito a fin de que todo hombre de Dios, y cuando dice todo hombre, hermano, está hablando de una manera genérica,
Y menos mal que el Señor no mete el mensaje inclusivista. Menos mal, bendito sea el Señor. Porque mi Dios no cambia. En Dios no hay sombra de variación, hermano. Dios no cambia, como diría Santiago. Dios habla de una manera genérica. Cuando Dios nos habla de esa manera, hermano, a fin de que todo hombre de Dios, e incluye evidentemente, como ya sabéis, toda mujer, su pueblo, su iglesia, los redimidos del Señor, sea que sean perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Para toda buena obra, hermano. Por eso, hermano, toda la Escritura, una vez más, Cristo, hermano, es el que avala su palabra de que no es una fábula, de que no es un cuento, una mitología, ni el Antiguo, ni el Nuevo Testamento, hermano. En la Biblia encontramos el consejo de Dios para el hombre de hoy en día, para la mujer de hoy en día, para el pueblo de Dios, hermano. Por eso, el Señor, hermano, avalando, ya el propio Señor, y por decir un versículo, avala, ya Él lo decía, de mí está escrito en la ley de Moisés, que no es un mito, que no es un cuento, que no trae mitología, ni mucho menos, sino que es verdad. Y como dice la palabra, ¿no habéis leído, decía el Señor, en una de sus palabras, como decía el Señor, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Refiriéndose al Génesis, para confirmar la veracidad de ese libro. ¿Qué no habló el Señor del libro de Daniel en ese Evangelio de Mateo? ¿No habéis leído, decía el Señor, no habéis leído el profeta Daniel, verificando la veracidad? ¿No habéis leído lo que dice Isaías de mí? ¿Y cuántas más cosas avaló el Cristo de la gloria? El Cristo bendito, hermano, avalaba el Antiguo Testamento con sus enseñanzas. Por eso, hermano, la Biblia es un todo, hermano. Hablamos de la inerrante e infalible palabra de Dios. Inerrante, no hay error, hermano. Es palabra de Dios. Yo me puedo equivocar, yo puedo creer, yo puedo pensar. La Biblia es inerrante, es infalible. Y eso tenemos que grabárnoslo en nuestro corazón. Aquí está el consejo, el pensamiento que a Dios le ha mostrado, revelarle al hombre de hoy en día, revelarle a la iglesia del Señor, sobre todo, a su amada, a su iglesia. Por lo tanto, hermano, la Biblia no contiene palabra de Dios, no. La Biblia es, estos 66 libros que a Dios le ha placido, es palabra de Dios. Indubitable. No contiene, es. Por lo tanto, hermanos, para la iglesia del Señor, en estos tiempos más que nunca, de verdad, que recibimos información, y estoy hablando del mundo, que desvaloriza, pero como dice la palabra, hermano, ¿cuántos hombres hay hoy en día, hermano, que desvirtualizan la palabra de Dios, hermano? Por eso, hermano, más que nunca, la Biblia, la palabra que Dios se ha preocupado, la palabra que Cristo también se ha preocupado, la palabra que el Espíritu Santo se ha preocupado por dejarnos, hermano. Y te voy a decir un versículo nuevo que comience hoy en tu vida. La Biblia, hermano, tiene que ser la lámpara a tus pies, la que alumbre tu camino. La palabra tiene que alumbrar tus pies. Tus pies tiene que alumbrarlo. Pero si el camino es grande, ¿y qué tiene que ser si el camino? Porque el camino es grande, el que nos queda por delante. La palabra tiene que ser tu lumbrera, la que alumbre todo tu camino que tiene por delante. Que alumbre tus pies en un presente, pero que alumbre tu futuro que viene por delante. La palabra, lámpara. Y te voy a decir un versículo nuevo, mis hermanos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Medita, lee la palabra. La palabra, mis hermanos, la palabra, hermano, ejercítate en la palabra. ¿Por qué, hermano? Y Pedro, o Pablo, al que se le atribuye también esta carta de Hebreos. Hermano, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva. No seguimos un libro muerto. No, mi Dios no está muerto. Hablamos de la palabra escrita, que es una palabra viva, que es una palabra eficaz para tu vida y para mi vida. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una palabra viva, eficaz, que va a tu alma, que va al espíritu, que va al pensamiento y que va al corazón. ¿Qué más, hermano, podemos pedir de la palabra de Dios? ¿Qué más, hermano? Ella habla a nuestras vidas, una palabra viva, hermano. Por eso, hermano, el salmista en esta palabra viva, hermano, hablando de la plenitud de la palabra, hermano, por eso va a decir, el salmista, hermano, va a decir lo siguiente: la ley del Señor es que es perfecta. Por eso va a decir que convierte el alma, porque la palabra es viva, es eficaz, entra en el alma, entra en el espíritu, discierne tus pensamientos y discierne las intenciones de mi corazón. A mí me ha ocurrido, yo no sé a ti. La palabra de Dios, Dios actuando en tu vida, ¿a través de qué? De su palabra. Dios actuando, o el Espíritu Santo actuando en tu vida, ¿a través de qué? De su palabra. El Padre de la Gloria actuando en tu vida, ¿a través de qué? De su palabra. Su palabra. Su palabra, mis hermanos. La ley del Señor es perfecta. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Una palabra perfecta, fiel, recta, pura, que alumbra y que alegra el corazón. Bendito sea nuestro Señor. Por eso Pablo va a decir, hermano, iglesia del Señor, que la palabra de Cristo abunde en abundancia en vuestros corazones. Y te pregunto, ¿abunda la palabra de Dios en tu corazón? Rebosa mi corazón palabra buena, dice el salmista, que rebose de tu palabra, de tu boca, palabra de Dios. ¿Qué va a decir precisamente Jeremías? Me encanta Jeremías. Dice, y en un momento de dificultad, en un momento de penuria, Jeremías decía, fueron halladas tus palabras. ¿Y qué? Y las comí. Y tus palabras me fueron ¿qué? Por gozo y alegría de mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Una palabra que cuando tú la comes, cuando tú la lees, cuando tú vas a ella, va a traer tu vida ¿qué? Gozo y alegría de tu corazón y de mi corazón. ¿Quieres gozo? ¿Quieres alegría en tu corazón? Lee la palabra. Lee la palabra. Y tendrás, como el salmista, alegría y gozo en tu corazón. Porque hay esperanza. Porque nuestro Cristo, hermano, nos reprende, nos exhorta, nos disciplina. Pero luego nos consuela y nos edifica. Bendito sea el nombre del Señor. Una palabra, hermano. Y Ezequiel, hermano, que decía... Ezequiel dice que el Señor le dijo, hijo de hombre, come lo que haya. Come de este rollo, porque la palabra antes estaba envuelta en rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer del rollo de su palabra. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y Dios nos está diciendo a la iglesia, acá a ti y a mi vida, iglesia, hermano, hermana, alimenta tu vientre. Llena tus entrañas de esta palabra que Dios nos ha dado hoy en día. Tenemos que pasar cada vez más tiempo con la palabra de nuestro Señor. Y aún va a decir más el salmista, Ezequiel. ¿Y qué hizo cuando él
llena su vientre, llena sus entrañas, está diciendo, llena su vida. Y dice, y yo comí la palabra, y fue mi boca dulce como la miel. Y luego va a decir, luego le dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos, ¿con qué? Con mis palabras. Ve a ellos y háblale con mis palabras. Un hombre que su palabra, la palabra de Dios, también fue dulce como la miel. Por lo tanto, hermano, y para ir terminando, va a decir Pablo una más en los Hechos de los Apóstoles. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y os encomiendo a la palabra de gracia, que tiene poder. La palabra, hermano, tiene poder, ¿para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Y una vez que, hermano, que nosotros hemos recibido su palabra, que la hemos comido, que la hemos escudriñado, que la hemos estudiado, que la hemos vivido, el Señor, como a Timoteo, a la iglesia del Señor, a tu vida y a mi vida, nos va a decir, te encarezco delante de Dios, Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿El qué? Que prediques la palabra. Que prediquen la palabra, iglesia, hermano, hermana. En estos tiempos en que este mundo no hay rumbo, en estos tiempos en que hay mucho miedo, hay mucho temor, hay mucha incertidumbre, donde escuchamos la voz más de los políticos y de las noticias, escuchamos todas estas noticias, pero escuchamos la voz del Hijo de Dios, escuchamos su palabra. Tenemos más que escuchar la voz de Dios, hay que escuchar más atento a su palabra, hermano. Dios, hermano, nos exhorta, a mí el primero, a que prediquemos la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina, a predicar la palabra de verdad. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán el qué, la sana doctrina. La sana doctrina, hermano, ese todo consejo que Dios nos ha dejado, inspirado por el Espíritu Santo, dicho por el Padre y confirmado por el Cristo de la gloria, hermano. Esa palabra, hermano, este mundo no la va a soportar, sino que se amontonarán muchos maestros conforme a sus pensamientos, no a lo que dice la Biblia, sino a lo que yo creo, lo que yo pienso. No, predican lo que te he enseñado, lo que te he enseñado. Y dice la palabra en esa segunda de Timoteo, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el ¿qué? El oído, y se volverán ¿qué? A fábulas. Terminamos como empezamos. El mundo, este mundo quiere apartar tu oído de la verdad y te quiere llevar a fábulas, a cuentos, a mitología, aquellas cosas que no son de nuestro Señor. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos lo que el Señor nos ha mostrado en esta mañana, mis hermanos. Tenemos un legado impresionante. Un legado, la palabra, que no es un cuento, que no es un mito, que no son fábulas artificiosas. Esto es maravilloso. No. Tenemos la palabra de nuestro Dios bendito. Palabra plenaria, inerrante, completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Palabra la cual actúa en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Y como antes leí, hermano, cuidado de que no seamos arrastrados por el error. Cuidado de que no aparten tu oído de qué, de la verdad, y nos vayamos ¿a qué? A las fábulas, a las fábulas. Prediquemos la palabra. Digámosles al Señor que Él hable a nuestras vidas a través de lo que Él ha dejado escrito. Porque el Evangelio, su palabra, no es por voluntad humana, ni es, como leíamos antes, no es de interpretación
privada. Los hombres de Dios hablaron que siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no contiene palabra de Dios, es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Oremos al Señor, mis hermanos.